Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero que, si lo entiendes, puede cambiar por completo la forma en la que vives tu vida. Tus problemas no existen. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo que no existen, si los estoy viviendo todos los días? La deuda, la enfermedad, el conflicto, la ansiedad, la incertidumbre, parecen demasiado reales. Pero aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decirte. Lo que llamas problemas no son realidades, son estados de conciencia. Y mientras sigas intentando resolverlos desde el mismo nivel mental en el que fueron creados, van a seguir apareciendo con distinto rostro, pero con la misma sensación de peso, porque no se trata de lo que te pasa, se trata desde dónde lo estás viviendo. Hoy vamos a desmontar una de las ilusiones más grandes que sostiene el miedo humano, la idea de que estás atrapado, de que algo externo tiene poder sobre ti, de que hay leones ahí afuera esperando devorarte, y lo vamos a hacer a través de una historia antigua, una historia que no habla de castigos ni de milagros, sino del despertar del poder interior. Si entiendes esto, no vas a eliminar problemas, vas a salir del estado de conciencia donde los problemas existen. Quédate, porque este mensaje no es motivación, es recuerdo. Si hay algo que necesitas comprender antes de seguir avanzando en este video, es esto: solo existe una realidad, y esa realidad es tu conciencia, no tu cuerpo, no tus circunstancias, no lo que está pasando afuera. Todo lo que llamas mundo, vida, destino o experiencia, es una proyección directa de tu estado de conciencia. La conciencia no reacciona a la realidad, la conciencia la genera. Por eso, cuando intentas cambiar una situación sin cambiar la conciencia desde la que la miras, lo único que haces es repetir el mismo patrón con otro nombre, otra persona o otro escenario. El error más común del ser humano es creer que los problemas existen por sí mismos, como si fueran entidades independientes que llegan a su vida para castigarlo. Pero desde la metafísica, un problema no es más que una señal, un indicador de que la conciencia se ha identificado con el miedo, la separación o la carencia. Nada te sucede a ti, todo sucede a través de ti. Cuando la conciencia se contrae, la realidad se vuelve hostil. Cuando la conciencia se expande, la realidad coopera. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás mirando desde el mismo nivel. Por eso las grandes enseñanzas espirituales no hablan de luchar, resistir o controlar, sino de recordar, alinear y despertar. La conciencia despierta no busca soluciones, las permite. Y aquí está la clave que transforma todo. Si los problemas nacen en la conciencia, solo pueden disolverse en la conciencia. No hay nada afuera que arreglar, no hay enemigos que vencer, no hay leones reales. Solo hay un cambio pendiente: elevar el nivel de conciencia desde el que estás creando tu experiencia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. La mayoría de las personas leen la historia de Daniel como un relato de castigo y milagro. Un hombre bueno, un rey injusto y unos leones hambrientos. Pero si la lees así, te pierdes lo más importante, porque esta historia no habla de animales, habla de conciencia. En metafísica, nada en la Biblia es literal. Cada personaje, cada escenario y cada enemigo representa un estado interno que todos, sin excepción, atravesamos. Daniel no es alguien que vivió hace miles de años. Daniel eres tú cuando decides no traicionarte, cuando eliges la verdad interior por encima del miedo externo. El rey no es un hombre con corona, es la autoridad que le das al mundo, a las opiniones, a las circunstancias, a aquello que intenta decirte cómo deberías vivir, pensar o sentir. Y el foso no es un lugar físico. El foso es ese momento de tu vida en el que todo parece ir en contra, cuando te sientes acorralado, cuando no hay salida visible, y la mente comienza a imaginar los peores escenarios. Ahí es donde todos entramos tarde o temprano. Los leones aparecen justo en ese punto, no antes, no después. Cuando bajas al foso de tu conciencia, salen a la superficie tus miedos más antiguos, tus pensamientos más salvajes, esas ideas que rugen y te dicen: no vas a poder, esto es demasiado, vas a perderlo todo. La pregunta no es si vas a caer al foso, la pregunta es: ¿quién vas a ser cuando estés ahí dentro? ¿El que entra en pánico? ¿O el que, como Daniel, permanece firme, recordando que hay un poder más alto que cualquier león? Porque en ese instante, la historia deja de ser un relato antiguo, y se convierte en tu historia. El foso no es un castigo,
Y tampoco es un error. El foso es un espacio interno al que todos entramos, aunque casi nadie sabe que está ahí. No aparece cuando todo va bien. Aparece cuando la vida te detiene, cuando se cae una certeza, cuando algo que dabas por seguro se rompe, y te obliga a mirar hacia adentro. Ese es el foso. Es el nivel profundo de tu conciencia, el lugar donde ya no puedes escapar con distracciones, donde la mente se queda sin respuestas rápidas, y el ruido externo deja de funcionar. Por eso da miedo, porque en el foso no hay máscaras, no hay personajes, no hay excusas. Ahí te encuentras contigo mismo, sin filtros. Es el sótano de la mente, el espacio donde se acumulan pensamientos no observados, emociones reprimidas, creencias heredadas que nunca cuestionaste. Y aquí viene algo importante. El foso no te destruye. El foso revela. Todo lo que no has querido mirar en la superficie sale a la luz cuando desciendes a ese nivel de conciencia. Por eso, cuando alguien entra en crisis, en ansiedad, en confusión, no está fallando espiritualmente, está entrando al foso. El problema no es estar ahí. El problema es creer que eso es toda la realidad. Porque el foso no es el final, es el umbral, es el punto exacto donde puedes seguir dormido, reaccionando desde el miedo, o despertar, observar, y recordar quién eres. Daniel entendió esto, por eso no huyó, por eso no luchó, entró al foso con la conciencia despierta. Y cuando haces eso, el foso deja de ser una prisión, y se convierte en un lugar de transformación, porque lo que parece descenso, en realidad es el inicio del despertar. Los leones no aparecen de la nada, nunca lo hacen, no están esperándote afuera, ni vienen a atacarte por mala suerte. Los leones aparecen cuando entras al foso, y eso ya nos dice algo importante. No son enemigos externos, son contenidos internos. En metafísica, un león no es un problema real, es una idea que ha sido alimentada durante mucho tiempo. Al principio fue solo un pensamiento. ¿Y si no puedo? ¿Y si sale mal? ¿Y si lo pierdo todo? Luego ese pensamiento se repitió, se cargó de emoción, y con el tiempo, empezó a rugir. Por eso los leones asustan, no por su fuerza, sino porque tú mismo los hiciste crecer. Cada preocupación repetida, cada escenario negativo imaginado, cada conversación interna cargada de miedo, es alimento, y cuanto más los alimentas, más reales parecen. Por eso hay problemas que regresan una y otra vez, con distinto rostro, pero con la misma sensación. Cambian las personas, cambia el contexto, pero el león es el mismo. Y aquí viene algo que casi nadie te dice. Los leones no buscan destruirte, buscan tu atención, porque solo existen mientras los mires. Desde el miedo, cuando intentas pelear con ellos, los haces más fuertes. Cuando los analizas sin fin, los mantienes vivos. Pero cuando cambias el estado de conciencia, desde el que los observas, algo extraño sucede. El león se detiene, el rugido se apaga, la amenaza pierde fuerza, no porque el problema se resolvió, sino porque dejaste de ser el mismo que lo alimentaba. Y aquí está la gran revelación. Un león sin miedo no puede hacerte daño. La pregunta no es, ¿qué tan grande es tu problema? La verdadera pregunta es, ¿desde dónde lo estás mirando? Porque en el momento en que dejas de verlo como enemigo, empieza a perder poder, y lo que antes parecía un monstruo, comienza a encogerse frente a tu conciencia despierta. En la historia se dice que un ángel descendió al foso, y cerró la boca de los leones. Pero observa esto con atención. El ángel no pelea, no empuja, no destruye, simplemente actúa, porque en metafísica, los ángeles no son seres externos con alas. Los ángeles son estados de conciencia activados. Ese ángel es tu fe, no una fe ciega, no una fe desesperada, sino una fe serena, firme, profunda, la certeza interna de que existe una inteligencia infinita, ordenando incluso aquello que tú no comprendes todavía. La fe no aparece cuando todo está bien. La fe se activa cuando estás en el foso. Y aquí está lo más poderoso. La fe no elimina el problema, lo desarma, porque un problema solo puede existir cuando la conciencia duda de su propia fuente. En el momento en que confías,
En el momento en que sueltas la necesidad de controlar, el león pierde su voz. Eso es cerrar la boca del león. No es que desaparezca mágicamente la situación, es que deja de tener poder sobre ti. Y cuando algo deja de tener poder sobre tu conciencia, empieza a reorganizarse solo. Por eso se dice que alguien está protegido. No porque tenga suerte, sino porque habita en fe. Y una conciencia que vive en fe, camina por cualquier foso, sin ser tocada. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el opuesto del amor es el odio. Pero eso no es verdad. El verdadero opuesto del amor es el miedo. Y esto cambia por completo la forma en la que entiendes tu vida. El odio sigue siendo una forma de vínculo. El miedo, en cambio, te separa, te contrae, te fragmenta. No puedes crear desde el amor y desde el miedo al mismo tiempo. Son frecuencias distintas, caminos opuestos. Cada vez que eliges el miedo, entras en duda, y la duda te adormece, porque el miedo no grita, el miedo susurra, te dice, ten cuidado, mejor no intentes, no te expongas, no confíes. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida más pequeña que la que estaba disponible para ti. El amor hace exactamente lo contrario. El amor despierta. No es emoción romántica. Es un estado de conciencia expansivo, desde el cual recuerdas que no estás separado de la fuente. Por eso, en todos los relatos espirituales, los desastres nacen del miedo, y los llamados milagros surgen del amor. El miedo te lleva a intentar controlar. El amor te permite soltar. El miedo te hace reaccionar. El amor te permite responder. Y aquí está la clave. No se trata de no sentir miedo. Se trata de no decidir desde él. Porque cuando eliges el amor, aunque el escenario no haya cambiado todavía, la conciencia ya lo hizo. Y una conciencia que ha cambiado, inevitablemente transforma la experiencia que vive. Por eso, cada vez que te encuentres en el foso, la pregunta no es qué está pasando afuera, sino desde qué energía vas a elegir mirar. Miedo o amor. Porque solo uno de los dos te devuelve a tu poder. Daniel no hizo lo que la mayoría haría. No gritó, no peleó, no intentó escapar. Y ese es el detalle que casi nadie nota. Porque el verdadero poder de Daniel no estuvo en lo que hizo, sino en lo que no hizo. Daniel no luchó contra los leones, porque sabía algo que muy pocos recuerdan. El problema no es el león. El problema es el estado desde el que lo enfrentas. Mientras otros entran al foso con pánico, Daniel entró con certeza, no porque ignorara el peligro, sino porque no le otorgó autoridad. Daniel sabía que su fuerza no venía del cuerpo, ni de la estrategia, ni del control, venía de su alineación. Cuando estás alineado, no necesitas defenderte, y aquí está el secreto que transforma todo. Nada puede atacarte, cuando no le das permiso interno. Los leones reconocen la conciencia que no tiembla. Reconocen cuando no hay miedo que morder. Por eso se detienen. No porque Daniel fuera especial, sino porque estaba despierto. Y esa es la parte que incomoda. Daniel no es una excepción. Es un arquetipo. Una posibilidad disponible para ti. Cada vez que eliges no reaccionar, no entrar en pánico, no identificarte con el miedo. La pregunta es, cuando te toque entrar al foso, ¿vas a reaccionar como siempre? ¿O vas a recordar el secreto de Daniel? Ahora quiero que hagas algo distinto. No escuches. Obsérvate. Porque todos tenemos un león. No muchos. Uno principal. Ese que aparece siempre en el mismo punto de tu vida. Aunque cambien las personas. Aunque cambien los escenarios. Puede vestirse de enfermedad. De carencia. De abandono. De fracaso. Pero la sensación es la misma. Ese pensamiento que surge justo cuando algo empieza a ir bien. Esto no va a durar. Seguro algo sale mal. No soy suficiente. Ese es tu león. No ruge todo el tiempo. Es paciente. Aparece cuando bajas la guardia. Y aquí está lo más incómodo. No te ataca por fuera. Te habla por dentro. Te conoce. Sabe exactamente qué decir. Para hacerte dudar de ti. Por eso duele. Por eso pesa. Pero quiero que notes algo importante. Ese león no nació contigo. Fue aprendido. Fue reforzado. Fue alimentado.
Y lo que fue aprendido puede desaprenderse. Este es el punto donde muchos huyen, porque mirar al león de frente implica dejar de culpar al mundo, pero también es el punto donde recuperas tu poder, porque en el momento en que reconoces al león, deja de ser invisible, y cuando deja de ser invisible, empieza a perder fuerza. La pregunta no es si tienes un león, la pregunta es, ¿vas a seguir alimentándolo? ¿O estás listo para dejarlo morir de hambre? Pocas personas son conscientes del poder que usan todos los días, y que, sin saberlo, usan en su contra. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La palabra no describe tu realidad. La palabra la decreta. Cada vez que hablas, no solo comunicas, afirmas, programas, refuerzas. Tu palabra es dirección. Es intención en movimiento. Por eso, en metafísica, la palabra es considerada una varita mágica. No porque sea fantasía, sino porque activa estados de conciencia. Cuando dices esto siempre me pasa, no estás contando una experiencia, estás creando un patrón. Cuando dices yo soy así, no estás siendo honesto, estás limitando. Las palabras cargadas de miedo alimentan a los leones, los justifican, les dan permiso, les dan continuidad. Y aquí está la clave que cambia todo. No importa qué tan real parezca una situación, nunca afirmes la apariencia, porque lo que nombras con emoción, lo invitas a quedarse. La mayoría de las personas decreta sin darse cuenta. Mi cuerpo siempre falla. El dinero nunca alcanza. El amor es difícil. Eso no es verdad. Eso es programación. Cuando empiezas a observar tu lenguaje, entras a un nuevo nivel de poder. No se trata de mentirte. Se trata de no reforzar la ilusión. La palabra alineada con fe no niega la experiencia, pero afirma la verdad superior. En lugar de esto está mal, esto se está ordenando. En lugar de no puedo, estoy aprendiendo a hacerlo. Cada palabra consciente es un acto de creación, y cuando la palabra nace desde el amor, y no desde el miedo, los leones dejan de escucharte como presa. Empiezan a reconocerte como autoridad, porque quien domina su palabra, domina su experiencia, y ahí es cuando la magia deja de ser un concepto, y se convierte en práctica diaria. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta frase ha sido malentendida durante siglos. No habla de abandono, no habla de frialdad, no habla de irresponsabilidad, habla de conciencia. Los muertos no son personas. Son pensamientos, son emociones, son estados mentales que ya cumplieron su función, y que siguen vivos solo porque tú los sigues mirando. Un pensamiento repetido sin vida es un muerto que aún cargas. Una emoción sostenida desde el miedo es un muerto al que sigues dando atención. Cuando sigues analizando, justificando y reviviendo un problema, no lo estás resolviendo, lo estás resucitando. Dejar que los muertos entierren a sus muertos es retirar tu energía, es dejar de dialogar con lo que ya no tiene verdad, es no responderle al miedo cuando toca la puerta. No se trata de reprimir, se trata de no alimentar, porque aquello a lo que no le das palabra, no le das imagen, y no le das emoción, empieza a disolverse solo. La conciencia despierta no lucha con el pasado, simplemente no lo invita al presente, y aquí está la libertad. Cuando dejas de cargar con lo que ya murió, tu energía queda disponible para crear. No tienes que arreglar todo, no tienes que entenderlo todo, solo tienes que soltar lo que ya no necesita tu atención, porque la vida no te pide esfuerzo, te pide presencia. No temas no es un consejo, no es una frase bonita, es una instrucción de conciencia. Aparece una y otra vez en los textos sagrados, porque el miedo es la única puerta que te saca del presente. Cuando temes, abandonas el ahora, y te proyectas a futuros que no existen. El miedo siempre habla en suposiciones. Nunca. Y sí. Seguro. Nunca habla en hechos. Por eso no temas. No significa que no sientas nada. Significa no creerle. El miedo no es un enemigo. Es un mensajero malinterpretado. Te avisa que estás frente a un umbral, que algo viejo está por soltarse, que una identidad está muriendo. Pero si reaccionas, si te contraes,
Si intentas huir, refuerzas la ilusión de peligro. No temas es recordar que nada real puede ser amenazado, que tu esencia no está en juego, que lo que se cae es solo una forma. Cuando eliges no temer, tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta, y la percepción se expande, y desde ese espacio, lo que parecía amenaza, revela su verdadero propósito. El miedo se disuelve cuando no lo conviertes en verdad. Por eso no temas. Es el primer paso de todo despertar. No porque elimine el desafío, sino porque te devuelve al único lugar desde donde todo se ordena, el presente consciente. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Nada de esto es solo una historia antigua. Esto está ocurriendo ahora, en ti. Daniel no quedó en el pasado. El foso no desapareció. Los leones no se extinguieron. Solo cambiaron de forma. Hoy el foso es tu mente cuando dudas. Los leones son tus miedos, tus culpas, tus no puedo, tus no es para mí. Y la diferencia entre salir ileso o ser devorado no es la suerte, es tu estado de conciencia. Cuando entiendes esto, algo se rompe por dentro, pero no para destruirte, sino para despertarte, porque ya no le pides a la vida que te salve, ya no ruegas que los problemas se vayan. Ahora sabes que tú eres la autoridad en el foso, y entonces ocurre lo impensable. Los leones se callan, el miedo pierde fuerza, y la realidad empieza a obedecer a tu nivel de fe. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Si resonó, guárdalo. Si te confrontó, compártelo. Y recuerda, cuando vuelvas a caer al foso, no temas, ahí es donde descubres quién eres de verdad. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. A veces una sola idea abre una puerta, y en este canal hay muchas más esperando por ti. En Yo Metafísico hemos profundizado en temas que conectan directamente con lo que hoy escuchaste. Videos sobre la fe cuando todo parece imposible, por qué tus visualizaciones no funcionan, el poder del yo soy, y cómo tu energía crea tu destino. Cada uno es una pieza más para entender el juego interno que estás viviendo ahora. Te invito a quedarte, a explorar, a escuchar con calma. Guarda este video para volver a él cuando lo necesites. Compártelo, porque alguien cerca de ti quizá esté justo en su propio foso. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta enseñanza resonó más contigo? Recuerda, aquí no venimos a motivar por un momento, venimos a despertar conciencia.